no encontramos al menos un elemento de convicción que acredite ello, sino más bien elementos que lo desvinculan de la sustracción como tal. No obstante, también se tiene, señor magistrado, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, el acta de visualización de celular de deslacrado y extracción de visualización de información, realizado al celular de mi patrocinado. De dicho celular, señor magistrado, no se ha podido evidenciar, al menos, señor magistrado, una comunicación telefónica en el transcurso desde las 3 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada. No existen conversaciones WhatsApp con una tercera persona con la cual supone el Ministerio Público habría coordinado o habría premeditado la sustracción para con el señor agraviado ahora. No encontraron elementos de interés criminalístico en dicha visualización. En adelante se ha procedido a realizar, señor magistrado, el acta de identificación de bienes como tal. Señala el Ministerio Público de que este tupper como tal le pertenecería al agraviado. Sin embargo, señor magistrado, yo quiero proyectar, si me permite, la declaración de la esposa del agraviado, quien ha señalado lo siguiente a la pregunta número... Permítame. Ampliación de declaración de Daniela Camacho Valencia Dongo, de fecha 22 de agosto del año 2023. A ver. A la pregunta número 14 de su declaración, señor magistrado, esta testigo ha manifestado que cuando llama a personal de la empresa donde laboraba el señor agraviado, hasta en ese momento, Laboratorios Portugal, una trabajadora de dicho local le señaló de que su laptop y su lonchera se encontraban en su oficina. Sin embargo, señor magistrado, se pretendería señalar de que el tupper que se le encuentra a mi patrocinado sería el tupper que le pertenecería al ahora agraviado. No obstante, señor magistrado, esta defensa al desarrollo de dicha diligencia ha dejado constancia de que nunca desde un inicio se señaló o se manifestó la ausencia de este tupper o que se ha sido pasible de sustracción por parte de mi patrocinado o las personas que hubieran cometido el ilícito. En este caso, señor magistrado, al momento de dicha diligencia se trajeron 5 tuppers de similitud, señala el Ministerio Público. Se dejó constancia en dicha acta que efectivamente se consignen las características para que estos sean pasibles de un peritaje, para poder determinar si efectivamente pertenecerían o no pertenecerían a al mismo juego de tupper como lo señala el Ministerio Público. En ese entender, señor magistrado, consideramos de que, conforme lo ha manifestado el Ministerio Público, se tiene que mi patrocinado, el recorrido que hizo conforme lo ha oralizado, ha sido desde la calle Cela hasta Hunter como tal. No existe algún otro elemento que pueda verificar, al menos mínimamente, de que habría coordinado con otras personas vía telefónica o qué vía, al menos nos puede indicar el Ministerio Público para poder asumir la hipótesis que señala, es decir, que habría actuado en la calidad de chofer para sustraer los bienes. Es tan general la imputación que nos hace el Ministerio Público que no permitiría, al menos en esta instancia, en esta audiencia de prisión preventiva, acreditar su hipótesis. Debemos señalar también, señor magistrado, que mi patrocinado, conforme lo ha manifestado el Ministerio Público, ha hecho entrega de su teléfono celular para que éste pueda ser verificado. Y en adelante ha sido verificado el mismo, donde se ha podido evidenciar que no cuenta, al menos, con conversaciones previas o dentro del tiempo que habría sido el recorrido por parte del señor agraviado, y mi patrocinado habría trasladado a este cerca a su domicilio. Es bien sabido también, señor magistrado, que por máximas de la experiencia, una persona que quiere sustraer los bienes no te lleva a tu domicilio y te deja al costado de tu domicilio.
también bien sabido, señor magistrado, si mi patrocinado habría tenido el ánimo de sustracción en el presente caso, no tendría su tarjeta ni su licencia de conducir dentro de su vehículo. Se habrían encontrado otros documentos, al menos, o otros bienes que al menos sí sean considerados como bienes patrimoniales para poder él beneficiarse en adelante, que en este caso no aparece y no tenemos elementos de convicción alguno que acredite ello. Lo único que cuenta el Ministerio Público son con 2 documentos que, conforme lo ha señalado mi patrocinado, han sido olvidados por parte del ahora agraviado en su vehículo. En ese entender, no contamos con los suficientes elementos de convicción para poder señalar de que efectivamente él habría sido al menos coautor del delito que manifiesta el Ministerio Público. Por tanto, consideramos que el primer presupuesto no se encuentra, al menos acreditado, con grado de suficiencia liminarmente o preliminarmente hasta esta instancia. Debemos señalar, señor magistrado, que conforme lo ha manifestado el Ministerio Público, además, se cuenta con la... Permítame proyectar, señor magistrado, el acta de recorrido para dejar constancia del documento. Visualización, acta de captura fotográfica de video. Esto se encuentra dentro de los elementos de convicción del Ministerio Público, donde sí, ahí aparece, señor magistrado, en la parte final, permítame. Es el recorrido que hace mi patrocinado conforme a las cámaras, y se evidencia que aquí a las 3:32 aproximadamente, con 21, se encuentra la presencia del vehículo de mi patrocinado por la calle Fernandini, Max Ule, distrito de Sachaca. ¿Sí? El recorrido que hace mi patrocinado. Si bien se podría al menos inferir, o podría el Ministerio inferir de que mi patrocinado habría participado, su participación solo habría llegado hasta dejarlo en el lugar, debemos señalar que una persona, y por máximas de experiencia, no se conduce, al menos luego del hecho, a su domicilio, pues si la hipótesis del Ministerio Público es que su función era sustraer los bienes, no era ir a su casa, pues, a sustraer los bienes vía tarjeta o sacar las tarjetas o las claves, como lo señala el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, no se encuentra, al menos acreditado hasta esta instancia, la hipótesis del Ministerio Público. Por tanto, consideramos que este primer presupuesto no se encuentra presente conforme lo alegado por el Ministerio Público. Respecto a la prognosis de pena, consideramos de que no existe una prognosis de pena, pues no se encuentra acreditado, al menos el primer presupuesto para la prisión preventiva. Completa de la Fiscalía. Gracias, doctor. Doctor, es necesario indicar que si hubiésemos tenido toda la investigación y resuelto el caso, hubiésemos hecho un proceso inmediato porque ya tenemos todos los elementos de convicción. Estamos ante una investigación preparatoria, iniciando para determinar otros aspectos. Por eso se le imputa en coautoría al señor Enrique Richard Palma Guaycho con otros sujetos en proceso de identificación, o sea, con las personas que hubiese realizado el hecho que se le imputa. Realizaron este hecho ilícito mediante distribución de roles. Y el señor ahora, bueno, la defensa está indicando, reconociendo de que él efectivamente era el chofer. Y en la imputación que se le indica, él era el chofer y era una distribución de rol del taxi y que lo captó a la víctima, se subió a la víctima al vehículo y supuestamente lo llevaba para su domicilio. La defensa indica que para él solo hay 5 elementos de convicción, bueno, ahora, porque ya reconoce de que él lo había llevado a la víctima. Entonces, el tema de la identificación del vehículo ya no lo cuestiona, solo que se habría bajado en una zona desolada, solo con varias chacras, totalmente oscura, por medio de este restaurante con mediaciones como Queros, porque uno si va a la madrugada, 3 de la mañana, a ese lugar, es un lugar que no hay vivienda, no hay un lugar donde alguien se pueda quedar alguien, y también no hay cámaras en esa zona. Bueno,
indica que solo los elementos de convicción que que seguirían por parte de la Fiscalía sería el acta del video, no niega el video, el acta de inspección de cabellos, no indica por qué motivo habría sangre, salió positivo al reactivo luminol en el asiento o casualidad del copiloto. Hay sangre para sangre humana en la franela del vehículo. Hay cabellos en el asiento del copiloto. ¿Dónde vemos el video donde se sentó el agraviado? En el asiento del copiloto. Aspecto que se va a determinar en el ADN, homologaciones, eso se va a determinar, que eso no llega inmediatamente, por ende no lo podemos indicar ahora. Indica que el registro personal no niega que se tenga los dos bienes, tarjetas del agraviado, uno que se le montó en su mochila y otro en su bolsillo, y el tupper tampoco lo niega porque indica, ahora indica su teoría, ¿no? Que supuestamente el agraviado hubiese sacado y lo hubiese caído. Pero acá también indica el acta de recorrido ha sido en la hora de la madrugada para ver el tema de la afluencia de vehículo, que es bastante menor que en la mañana, y también se va a la velocidad del investigado que le indica, que fue entre 40 kilómetros por hora, por el recorrido que ya he señalado. Pero es importante señalar que por parte de la policía se ha captado varios videos en varios puntos de la zona, que es el acta de capturas fotográficas de video, donde, como hemos hablado, aproximadamente el 11 de agosto a las horas 3 de la mañana con 03 con 50 minutos, sube el agraviado al vehículo del imputado, en la calle San Francisco con Cera. Va a diferentes recorridos porque ahora no solo es la versión del imputado, sino el acta recorrido con diferentes cámaras. Y habiendo nosotros hecho el recorrido a la velocidad que el imputado indicó, que era 40 kilómetros, se llega en 10 minutos a esa zona desolada, oscura, que he indicado, solo 10 minutos. Es decir, si entra a las 03 con 03 minutos más 10 minutos, estamos hablando de 0 con 13 minutos. Y al vehículo, se le ve en la avenida Fernandini, Colegio Maxule, a las 3:32 de la mañana. Es decir, estamos hablando de 20 minutos muertos. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Hay un protocolo, una directiva para robar a una persona y matarla tiene que ser toda una mañana, todo un día, o cantidad de horas? No, señor magistrado. Puede ser que en un aspecto inmediato, hasta en un segundo, una persona fallece. Pero en esta ocasión ha habido 20 minutos que no nos explicamos dónde ha estado este vehículo con el investigado en esta zona entre Sachaca, en Fernandini, porque está en proceso de investigación, que es los 20 minutos que con coautoría con otras personas que están en proceso de identificación, ahí habría sido el hecho delictivo, porque no sabemos, desde la San Francisco hasta la zona que estamos hablando, según la versión también del investigado, se había dado este hecho. Pero son 20 minutos que no nos explica la defensa qué es lo que habría pasado. 20 minutos son suficientes, señor magistrado. Supuestamente también ojo indicar a la velocidad también que indica el investigado, ¿no? Y también es importante señalar que las cámaras, como yo hace un momento compartí, las cámaras no todas están a la misma hora sincronizadas, porque cuando yo he compartido el segundo video sale a las 03:11 que el agraviado sufrió al vehículo, pero en otra cámara sale 03 con 03 minutos. Es decir, son diferentes horarios, señor magistrado. Sabemos que estamos en este intervalo de tiempo de madrugada, pero cada cámara tiene su propia sincronización de horario, no todos son a la misma hora. Por lo tanto, esta acta de recorrido es suficiente, señor magistrado, para verificar de que sí, pues efectivamente ahí se dio el robo con subsecuente muerte del agraviado. Ahora, estamos hablando en coautoría y él tenía una función de chofer y captación de esta persona. Ahora, bienes sustraídos. Para un robo tiene que haber bienes sustraídos. La señora Daniela, en su ampliación de declaración, dice claramente qué bienes tenía su esposo. Al señor solo se encuentra cuando se levantamiento de cadáver con su ropa y una mochila, pero no tenía su billetera, su celular y los demás bienes. Más aún, se encontró un carnet de extranjería botado por Palacio de Sachaca, y al investigado se le encontró 2, pero nunca se encontró su billetera, su celular, su anillo de 18 quilates, su monedero de Renzo Costa,
aspectos que eran de valor, sí, señor magistrado. Hay un apoderamiento de bienes y se le encontrado unos bienes al investigado, sí, señor magistrado. Entonces sí estamos hablando de un delito de robo agravado con subsecuente muerte, porque se le encontró bienes y al fallecido ya no se le encontró ningún bien. También es importante señalar que en su declaración de la agraviada, ella, la esposa del agraviado, ella indica de que ella ha estado haciéndole seguimiento a su esposo en la madrugada donde estaba, que iba a llegar, teniendo con él hasta las 2 de la mañana comunicación. Pero ella después, como vio que su esposo apagó el celular o se le apagó, ¿qué pasaría? Se pensaría mal la señora, por eso bloqueó las tarjetas, porque es un aspecto de que, por máxima experiencia, todos sabemos de que están robando tarjetas, celulares, te secuestran taxis. Entonces la señora diligente bloqueó las tarjetas, impidiendo pues de que se saquen saquen dinero de las tarjetas, pero sus bienes del imputado, del agraviado, no se le encontró, sus bienes personales en su poder, señor magistrado. Entonces hay un apoderamiento. Subsecuente muerte, está la muerte del señor. Tiene lesiones ante morte, el agraviado tiene lesiones. Se encontró sangre en el vehículo que guarda relación, evidencia biológica en el vehículo del taxi del imputado. Se encontró violencia biológica en el asiento del copiloto y el señor ha tenido lesiones en el rostro. Coincidentemente, no, señor magistrado, son grandes sospecha fuerte de que lo vincularía al imputado en este hecho delictivo de robo agravado subsecuente muerte. No le estamos diciendo a él que tiene la autoría y que él se llevaría las tarjetas a su casa a seguir robando, porque eso en ningún momento lo hemos señalado. Hemos dicho que él, en coautoría con otras personas, habría hecho estos hechos y que él tenía la función, y ya la estamos detallando porque la formalización de investigación se va armando una investigación. No estamos ante una acusación ya terminada, sino se está armando el hecho de que él ya le estamos pidiendo una imputación, que es la calidad de chofer, y ya lo está reconociendo que lo trasladó al señor. Tenemos esos elementos contundentes y la defensa no está indicando por qué motivo habría evidencia biológica, qué pasó esos 20 minutos muertos del imputado, que no se sabe dónde, no hay registro de cámaras de esos 20 minutos, porque según estas actas de captura hay solo las capturas donde se ha podido obtener las cámaras, porque donde supuestamente el señor indica que lo dejó, donde supuestamente no hay cámaras. Es una zona desolada y en la noche, en madrugada, es bastante oscuro, según lo que indica la defensa, el investigado que ahí lo dejó. Entonces tampoco podemos ver la versión del señor de que porque no hay cámaras en esa zona, pero sí lo tenemos en la calle Maxule a las 3:38, y con la velocidad que se iba en madrugada, que no hay tránsito, de más podía llegar a una hora mucho más temprano a su domicilio, pero no llegó a esa hora, señor magistrado, sino un poco después. Donde se pasó esos 20 minutos, no tendríamos todavía eso de investigación, por eso se le está imputando este hecho delictivo, señor magistrado. Tenemos esos suficientes elementos de comisión fuertes, que en el registro vehicular se encontró el tupper del fallecido, se le encontró, que en el registro personal se le encontró 2 tarjetas de tránsito del agraviado, una en su mochila, sí, uno en su bolsillo, también elemento de comisión que lo vincula. Evidencia biológica en el asiento del piloto también lo vincula. ¿Son suficientes elementos? Sí, señor magistrado, consideramos que sí. Sería todo, doctor. Gracias. La defensa técnica del imputado puede hacer uso de la palabra. Sí, señor juez, es claro que el Ministerio Público reconoce que la zona horaria, así lo ha señalado, que no todas las cámaras cuentan con un mismo horario. Así lo ha señalado, pues la cámara que captó en una de las cámaras la salida del agraviado era 3:11. Entonces los minutos difieren. Y no son 20 minutos como tal, son 18 minutos, conforme si hacemos la supuesta vacío de tiempo donde se encontraría mi patrocinado ahora. Sin embargo, cuando señala que se detiene en el lugar, a dejarlo porque el señor no tenía para pagarle. Bájate, ahí al menos indica que se demora alrededor de 3 minutos en bajarse, lo deja. Sigue su camino y en la parte de la avenida Fernandini hace se detiene aproximadamente y señala que alrededor de 3 o 4 minutos. Sigue avanzando, pues se encontraba de sueño y bajaba alrededor de 20 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Entonces, señor magistrado, no es tan cierto como señala el Ministerio Público de que habrían
20 minutos perdidos, pues los minutos se encuentran allí, especificados. Cuando deja al señor agraviado a la altura del Queros, es aproximadamente 3 minutos o 4 minutos que se detiene para decirle bájate. Nadie, señor magistrado, en un sano juicio y por máximas de la experiencia, en menos de 10 minutos podría haber desenvuelto una conducta tan grave como la señala el Ministerio Público. Si supuestamente su participación era dejarlo, lo dejó en su lugar como tal. ¿Qué otro vehículo habría participado? Dentro de las cámaras que se han visualizado, no existe ningún vehículo que se encuentre detrás de él o delante de él, esperándolo. Las cámaras de video tampoco captan que detrás de él vendría otro vehículo. Los videos que se han visualizado en su celular tampoco dan cuenta de ello. Las llamadas telefónicas tampoco, señor magistrado. Ninguna conversación, al menos, que permita al menos colegir mínimamente de que habría habido un acuerdo de voluntades previo para poder cometer el delito. Y sí, concordamos con el Ministerio Público que las cámaras difieren, pues las cámaras que captan a la altura de la iglesia de Tingo es otro horario, menor. Es decir, 3:32 graba la pasada del vehículo de mi patrocinado por la iglesia de Tingo. Entonces, señor magistrado, difieren las horas. No es tan cierto como lo señala el Ministerio Público. Por tanto, señor magistrado, si bien señala de que también se habría encontrado evidencia de sangre en el copiloto donde se habría subido el agraviado ahora, hasta la fecha, señor magistrado, no se tiene, al menos certeza, de que el agraviado, al momento de haberse producido el hecho, habría sangrado por alguna de las partes del cuerpo. No ha sido manifiesto por parte del Ministerio Público para decir que lo agarraron, sangró por la nariz o por alguna parte del cuerpo. Si la causa de muerte solamente, conforme se tiene el certificado de necropsia, solamente ha sido por estrangulamiento. No existe algún otro dato que diga que habría sido agredido de otra forma o que habría al menos derramado sangre dentro del vehículo. No existe elemento alguno que evidencie ello. Entonces, si bien señala de que también se habría encontrado una franela con manchas de sangre, esto tampoco podemos colegir ahorita, en este momento, para poder señalar de que esa sangre le pertenecía a la hora agraviado. Entonces, mal haríamos, señor magistrado, de poder asumir estos elementos en contra de mi patrocinado, teniendo en cuenta de que la prisión preventiva tiene la función de poder acreditar de modo suficiente. En este caso, solamente el Ministerio Público se tiene que realizar esto para poder acreditar en adelante. ¿Lo tenemos acreditado objetivamente hasta esta audiencia? No, señor magistrado. Lo que el Ministerio Público al menos tiene hasta la fecha es que evidentemente, ¿no?, como lo hemos señalado, y la versión de mi patrocinado es que estos documentos se cayeron dentro del vehículo. Y sí, ocurre, señor magistrado, que hay personas que cuentan con tan mala suerte, como es el caso que nos ocurre ahora en cuanto a mi patrocinado, de no poder devolver estos documentos a tiempo y poder señalar y decir se olvidó esta persona estos bienes. Si al menos señala el Ministerio Público de que habría habido esa voluntad de querer beneficiarse con los bienes del imputado, ¿por qué no se le encontraron otros bienes? Si bien mi patrocinado tenía la voluntad de poder hacer esto, hubieran encontrado el celular, los anillos, han buscado, señor magistrado, conforme lo han señalado, han ido hasta la casa de Huamachuco a hacer una verificación domiciliaria. Han ido hasta el cuartel a verificar, señor magistrado, a ver si encontraban alguna evidencia. Tampoco han encontrado ningún tipo de evidencia en el lugar, en el centro laboral de mi patrocinado. Han ubicado dentro del vehículo una búsqueda de todo el vehículo en su totalidad, el registro personal, y solamente se le han encontrado 2 documentos. Si bien, señor magistrado, esto sí podría vincularlo, pero no podría ser pasible para una prisión preventiva. Pues, señor magistrado, como lo hemos señalado y según su versión, al menos se condice con la realidad, con los videos, con el trayecto que hace desde el inicio de la calle San Francisco hasta calle Huamachuco en Hunter. No podríamos asumir ahora, cambiando la versión del Ministerio Público, que en estos 20 minutos se habría podido presentar esta situación, pues su fáctico que postula el Ministerio Público en su requerimiento no da cuenta de ello, no da cuenta de que efectivamente en 20 minutos se habría podido desarrollar la presencia de estas personas en dicho lugar. Entonces, el Ministerio Público varía en esta instancia su imputación, señalando ahora otra hipótesis distinta a la que postula en su requerimiento de prisión preventiva.
Y eso sí, señor magistrado, deja un poco a la defensa preocupado, pues pretende al menos de modo alguno justificar el pedido de prisión preventiva bajo ese criterio de señalar, ahora en estos 20 minutos sí tendríamos que acreditar la presencia de estas personas. No, señor magistrado, existe una formalización de investigación preparatoria donde te imputan hechos, donde se señala cuál habría sido tu conducta a desenvolver, y la única conducta que supuestamente le atribuyen a mi patrocinado es la de haber sido chofer y dejarlo en el lugar. Sin embargo, no existe al menos otros elementos, conforme lo hemos señalado, que acrediten ello. Partiendo de ello, señor magistrado, solicitaría a su despacho tenga bien a evaluar mínimamente los elementos de convicción que presenta el Ministerio Público y que nosotros hemos dado cuenta a su despacho, que al menos evidencian la desvinculación que tiene mi patrocinado respecto al hecho ocurrido. El día que se hizo, señor magistrado, el acta de levantamiento de cadáver, se han hecho la verificación y las tomas fotográficas de las llantas que habría dejado el cuerpo del agraviado. Las llantas que habrían sido dejadas por el vehículo no se condicen tampoco con las llantas del auto de mi patrocinado. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis que finalmente digo? Que mi patrocinado dejó al agraviado en un lugar, pues no tenía para pagarle. Y él se tenía que ir a su casa porque estaba de sueño. Lo habría tomado otro taxi, quien efectivamente habría podido cometer el ilícito y habría podido sustraer estos bienes conforme lo ha detallado el Ministerio Público. Ocurre, señor magistrado, y reitero nuevamente, que hay personas que a veces no contamos con tan buena suerte, o tan mala suerte se podría llamar, y ante inclusive, señor magistrado, la poca seriedad de mi patrocinado en encontrar estos documentos y no devolverlos, lo tienen ahora sentado allí, vinculándolo con un hecho que evidentemente, conforme a los elementos de convicción, no podrían sustentar, señor magistrado, una participación al menos, conforme lo señala el Ministerio Público, con otras personas. No tiene antecedentes penales. Lo que ha señalado el Ministerio Público es que cuenta solamente con denuncias por violencia familiar, pero no por hechos similares, de índole, robo agravado o de la misma naturaleza. Pues al menos el juzgado podría presumir de que a partir de que tiene unas denuncias o otro tipo de denuncias, se podría presumir de que tendría esta habitualidad de poder cometer estos delitos. Pero en los 25 años o los 15 años que lleva de ejercicio como suboficial del ejército, no ha cometido ningún delito. Y eso sí también tiene que ser tomado en cuenta el despacho al momento de resolver estos graves y fundados elementos de convicción que supuestamente el Ministerio Público supone que vincularían a mi patrocinado. Y no se trata, señor magistrado, de decir en esta audiencia de que existen pues actos de investigación que se tienen que realizar en adelante y con esto vamos a acreditar. Se trata, señor magistrado, de que a esta instancia, hasta este momento, se tenga por acreditado al menos, ya con grado de acusación, elementos fuertes. Y no se trata de decir que estaremos pues a la búsqueda o lo que nos diga pues de adelante estos 20 minutos que faltan, poder vincularlo más o poder desvincularlo. Si bien, señor magistrado, de una parte se está discutiendo el derecho a la vida de una persona, por otra parte también se está discutiendo el derecho a un padre de familia que tiene 2 hijos graves de salud. Tan igual se equipara el delito a la vida como el derecho a la vida como el derecho a la libertad. Bajo este entender, señor magistrado, tenga que ponderar la condición que tiene ahora mi patrocinado, una persona que no tiene antecedentes. Eso es todo por mi parte. Pasamos a los siguientes presupuestos: peligrosismo procesal, proporcionalidad de la medida y duración de la medida. La Fiscalía puede realizar. Gracias, doctor. Usted me corroborar porque es que ya se han remitido los documentos que la defensa dijo que iba a remitir o está remitiendo. La especialista de audio, ¿ha llegado documentación? Sí, doctor. Le envié en su WhatsApp, pero le mandó al correo de la sala. ¿Ya? ¿Y a la Fiscalía también? Ya.
Entonces el especialista envía a la fiscalía, vamos avanzando, la fiscalía puede realizar. Sí, doctor. Peligro procesal, posibilidad de fuga. El artículo 268 del Código Procesal Penal, más conocido en este punto B, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. En este entendido, respecto al peligro de fuga, existen criterios que la ley ha establecido para valorar qué circunstancias ameritan determinar o presumir la posibilidad de que el imputado va a fugarse o sustraerse del proceso penal. Así, encontrándose estos criterios detallados enumerados en el artículo 269 del Código Penal, el Código Procesal Penal, el mismo que a la letra dice, para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado, el domicilio, residencia habitual, asiento en familia, trabajo, y también la gravedad de la pena que se espera, la magnitud del daño causado, la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Ha quedado establecido en múltiples pronunciamientos jurisdiccionales que el arraigo no consiste en el hecho de que el investigado viva o no en determinado lugar, tenga o no alguna ocupación o tenga o no familiares, sino que estos arraigos tengan la calidad suficiente para considerar que el investigado afrontará este proceso en libertad en función a la gravedad de la pena. Por tanto, se deben ponderarse dos intereses: gravedad de la pena y calidad de arraigo. Primero, hay ausencia de arraigo domiciliario. El investigado Enrique Richard Palma Guaycho en su declaración indicó sus 3 domicilios. Ha señalado que registra 3 domicilios. Estos son en calle Guamanchuco de 11, Cooperativa Andrés Avelino Cáceres, distrito de Jántaro. Un segundo domicilio, urbanización de Valdivia, sector 7S7, Alto Caima. Avenida Panamericana, el tercero, sur sin número Tiabaya, cuartel de Tiabaya. Seguidamente, el investigado en las lecturas de derechos no solo hace consignar solo su domicilio laboral, que es el cuartel de Tiabaya, situación que no constituye un arraigo de calidad domiciliaria, es decir, no constituye impedimento para el imputado de abandonar dicho lugar porque no tiene un arraigo fijo. Según declaración de la propia señora Jacqueline Frida Palma Pacheco de Palma, es la esposa, dice que están separados por mutuo acuerdo. Se han separado, retirándose de su domicilio. Es decir, de los 3 domicilios que él consigna, en uno no está porque se ha retirado de su domicilio, porque ya no vive según con su esposa, según esta declaración. Pero en su declaración el investigado señala que hace solo 2 meses también, recién ha comenzado, indica convivir con una señora Elixa Bravo Vega, que no ha declarado, corroborándose que el investigado no tiene un arraigo fijo en ningún lado, no tiene un arraigo de calidad domiciliario, un arraigo familiar. Este arraigo domiciliario. Ahora, ausencia del arraigo laboral. El señor Enrique Richard Palma Guaycho, como bien se desprende de lo que se ha oralizado, señala ser su oficial de primera del Ejército. Pero es importante señalar, señor magistrado, que actualmente esta persona se encuentra en un proceso disciplinario en su entidad laboral, conforme los elementos de convicción, el oficio 447/agrupcom JO/K PRE/29.0204 de fecha 21 de agosto del 2023, no sin un arraigo laboral de calidad, más aún que se encuentra ya en este proceso disciplinario. Tiene ausencia de arraigo familiar, asiento de familia, señor magistrado. El imputado no registra un arraigo familiar, ya que registra primero un proceso de alimentos en el expediente 00276-2019 00412 JP-FC 01, donde el investigado es demandado por el hecho de alimentos. También tenemos un proceso que sí tiene una sentencia, que no aparezca como antecedentes penales, pero sí tiene una sentencia condenatoria por el delito de lesiones leves, y ese aspecto se está pidiendo al Poder Judicial a ver si es que se ha obtenido, y también se va a pedir copias de esos expedientes. En el expediente 00878-2018-2013-0401 JR PE-01, donde aparece sentenciado por delito de lesiones leves. Tiene un tercer proceso en Mariano Melgar, en el expediente 00618-2017-0-0410 JRFTE-02. Por estos hechos se evidencia que el investigado no tendría un arraigo familiar, ya que tiene proceso de violencia familiar, tiene proceso en hechos de medidas de protección, tiene un proceso de demanda de alimentos. No habría un arraigo familiar que lo acredite. Ahora,
La gravedad de la pena que se espera como resultado de este procedimiento, como se ha señalado ya anteriormente, señor magistrado, estamos hablando de un proceso de robo agravado con subsecuente muerte, donde hay una víctima, por ende de este tipo penal es cadena perpetua, que tiene una suficiente entidad como para afirmar que determinará al inculpado a sustraerse de la acción de la justicia, el cual ya fue puesto de manifiesto al no ponerse derecho pese a tener los bienes de la víctima. Lo ha tenido 5 días los bienes de la víctima, desde el 11 hasta el día 16 de la noche, momentos antes de ser detenido. Bajo estos contextos expuestos, se concluye que se podría sustraer de la acción de la justicia, ya que en el presente caso la prognosis de la pena es, como lo indiqué, una cadena perpetua que debe tenerse presente la variable ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, ya que al contrario están indicando pues que no lo reconoce. Lo que en el caso se ha traducido que el hecho de que no ha existido la parte del imputado una actitud positiva parece reparar el daño causado, razón porque en conjunción de las demás ya expuestas nos permite considerar que el investigado intentaría eludir del proceso penal eventual de la pena, por lo que debe ser recluido en un establecimiento penitenciario de varones, a efecto de que se lleven adelante todas las investigaciones y diligencias en el presente caso, no se perturben las mismas y asegurar la presencia durante la investigación, durante el juicio de este proceso, por lo que el hecho de haberse evadido también de la acción de la justicia, ya que no se puso a derecho, no indicó que tenía los bienes, luego de ser intervenido, ha demostrado que el imputado su afán de obstaculizar la labor de la justicia, ya que por un lado primero dijo que, guardó silencio ante el interrogatorio de parte de la Fiscalía, ya que lo que indica ahora la defensa en la etapa de graves y fundados elementos de convicción es una teoría que recién lo está dando ahora, en este estadio. Antes no se había creado para esta audiencia esta hipótesis de la defensa, de que lo dejó ahí, que se le salieron los papeles y los dejó, porque ese aspecto no ha sido señalado por por el imputado en su declaración del día 23 de agosto. Conforme los elementos, no se indica, el investigado guarda silencio ante el interrogatorio de que si se le llevó él al agraviado en su taxi, guardo silencio. ¿Por qué presentan rasgos de evidencias biológicas? Guardo silencio. ¿Por qué usted registra estos bienes del agraviado en su bolsillo? Guardo silencio. Aspecto que nunca lo dijo, recién la defensa está indicando cuál sería su hipótesis de la defensa en este sentido, en su teoría. Motivos por los cuales se advierte que obstaculizó la investigación en todo momento, ya que no brinda mayores detalles, ocultaría información que no está brindando, porque estamos hablando de coautoría, entorpeciendo y obstaculizando la misma para el esclarecimiento de los hechos, por lo que claramente existe un peligro de obstaculización, pues este puede ocultarse, destruir elementos de prueba, influir que testigos informen falsamente o hasta los amenace para que no declaren o cambien su versión. El plazo de la medida. Estamos solicitando 9 meses de prisión preventiva. El plazo solicitado o requerido en el petitorio obedece a un plazo de prognosis de que va a durar este presente caso. Este es desde la formalización de investigación preparatoria, que a etapa intermedia, una acusación, una eventual acusación y una etapa de juzgamiento, lo que contempla la primera instancia y luego la segunda instancia de haber apelación por la parte. Plazo que además se solicita la finalidad de evitar gastos o costos de tiempo en programas de audiencia y demás. Así tenemos los plazos, que es investigación preparatoria. Estamos hablando de diligencias de ADN, que tenemos que cursar todas las muestras biológicas a la ciudad de Lima por medicina legal, la sugerencia de área de análisis de estos ADN y de las muestras de cabello. Entonces esto nos va a demorar de repente mucho más de 120 días, es decir, 4 meses, puede ser prorrogable hasta 6 meses. También estamos pidiendo levantamiento del secreto de comunicaciones del celular del investigado, del agraviado y otros celulares que guardan finalidad para ver cuál ha sido el rango de las llamadas del celular que indica el investigado. Esto se ha dispuesto también diligencias importantes, peritajes, como lo indiqué, también peritajes de homologación del vehículo, del investigado y del agraviado, en fin, de homologar en el lugar de los hechos. Por lo tanto, a verificar este desplazamiento de estos levantamientos de comunicaciones y demás, estamos hablando de un plazo un poco mayor a 120 días. Ahora, etapa intermedia, estamos hablando que pueda durar 2 meses, por lo tanto sería
primera etapa preparatoria hasta 6 meses, etapa intermedia estamos hablando aproximadamente 2 meses a 1 mes, estamos hablando 7 meses, y etapa de juzgamiento que demore unos 2 meses a 3. Esto considera para la instalación del juicio, del actuar de la prueba y diversos medios probatorios, puede durar hasta más de 3 meses. Por lo tanto, hace mucho más del plazo de 9 meses de plazo de prisión preventiva, que es el plazo que se está pidiendo y que se está sustentando en las diligencias, posible etapa intermedia, juzgamiento y demás. La proporcionalidad, señor magistrado. Es atendible que la medida de prisión preventiva se disponga para casos de gravedad y hechos delictuales de gravedad, como el presente caso. Estamos hablando de la muerte de una persona. ¿Se cumple con este test de proporcionalidad? Sí, señor magistrado. Hay la idoneidad en este mecanismo, la prisión preventiva, a imponerse bajo asegurar la presencia del imputado en todas las diligencias que requiera su presencia por el tiempo que dure la investigación, el probable juicio oral, evitando el peligro de fuga y de obstaculización de la averiguación de la verdad. Sobre la idoneidad del Tribunal Constitucional hace hincapié en cuanto a que debe cumplirse una relación entre el medio y el fin, es decir, será idóneo en este caso si la prisión preventiva medio cumple con el objetivo de asegurar la presencia del imputado, el fin. Siendo así, la prisión preventiva cumplirá con el fin de que el imputado se someta al proceso penal en su contra. Esta idoneidad va sujeta a la posibilidad de que el procesado huya del país y se sustraiga de la justicia. En ese sentido, la medio de la prisión preventiva es idóneo para que éste se someta a la justicia sobre el delito de robo agravado para que se le esté imputando. La prisión es idónea para evitar la fuga del país del imputado porque no tiene arraigos necesarios, así como el hecho de evadirse la fuga del lugar de los hechos no sabe prever que se podría fugar del interior o fuera del país. ¿Es necesaria esta medida? Sí, señor magistrado, porque otros mecanismos de coerción menos gravosos no pueden asegurar la presencia del imputado en el presente proceso, por lo que hace necesaria que se dicte esta prisión para asegurar que los imputados se sometan a este proceso. En cuanto a la necesidad de presencia del procesado, se sustenta en que, a diferencia de la prisión, solo ocurrirá la imposición de comparecencia con restricciones, pero esta comparecencia está sujeta a reglas de conducta y arraigos acreditados, lo que no sucede en el presente caso, puesto que el procesado no tiene unos arraigos de calidad acreditados y veraces, lo que es la necesidad de que se imponga una medida de prisión que asegure que éste concurra y se someta a la justicia nacional con presencia en ella, es decir, este mandato de prisión. Por lo tanto, la proporcionalidad en sentido estricto de este test de proporcionalidad, cuando mayor es el grado de la afectación o no satisfacción de un principio, mucho mayor debe ser el grado de satisfacción del otro, por lo que la afectación del derecho a la libertad del imputado es menor a la afectación que los otros delitos ha causado la persona al agraviado, robo con subsecuente muerte. Es entender que la afectación del hecho no solo tiene una incidencia en la persona que lo sufrió, sino a la familia de los agraviados, la colectividad, la sociedad en general, puesto que este tipo de delitos atentan contra la seguridad de las personas, integridad física, psicológica y hasta la vida, como en el presente caso. La paz social de los ciudadanos que a diario transitan por las calles de Arequipa, a tener a personas dedicadas a delinquir, sustraer bienes mediante violencia, amenaza, armados. Esto les pone en riesgo permanentemente a la ciudadanía. Así, el derecho a la libertad del imputado se contrapone al derecho colectivo de la colectividad, que son el vivir en paz social, a la seguridad de tránsito, al derecho de disfrute, a una vida sana, siendo estos últimos derechos, que son colectivos, prevalecen sobre el derecho de la libertad del imputado. Si es proporcional que se le imponga una prisión preventiva por tal derecho, es menor al derecho de los demás colectivos. Evitar la zozobra social con agentes peligrosos que se dedican a actuar contra la salud y la integridad de las personas y seguridad personal que solo desean vivir en paz social. Así que esta medida de prisión es necesaria y proporcional para este tipo de delito que se investiga e imputa para el aseguramiento de la ejecución del proceso. Esta presente medida se encuentra justificada atendiendo que existe peligro de fuga por parte del imputado, estando la gravedad de este delito, la pena que se espera como resultado del procedimiento y la modalidad en la cual ha actuado el imputado, por lo que la posibilidad de que se le sancione con una pena privativa efectiva es bastante alta, señor magistrado. Sería todo, doctor. Gracias. Réplica de la defensa. Sí, señor magistrado. Solamente solicitar por su intermedio que el Ministerio Público nos indique en qué parte de su requerimiento de prisión preventiva ha invocado el peligrosismo procesal, obstaculización de la justicia. Peligro de obstaculización.
identidad se puede precisar, por favor? Sí, señor magistrado, está... En la página 26, el párrafo, el segundo párrafo, señor magistrado. La defensa puede hacer uso de la palabra. Gracias. Sí, señor magistrado, señala el Ministerio Público que concluiría el peligro procesal en sus dos esferas. Esto es el peligro de fuga y peligro de obstaculización. Respecto al peligro de fuga, señor magistrado, nosotros debemos señalar lo siguiente. Solicito autorización para poder proyectar diapositivas. Sí. Magistrado, ya, permítame señalar. El Ministerio Público señala de que mi patrocinado no cuenta con un arraigo domiciliario y que advertiría la presencia de 3 arraigos como tal. Debemos señalar que con fecha 22 de diciembre del año 2018, ante la notaría El Salgado del Carpio, siendo presentes las personas de Rafael Víctor Incholauli, en representación de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, Juan Carlos Álvarez Salas, representante también de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, junto con las personas de Enrique Palma Guaycho, conforme se avisa, el señor notario público, Enrique Richard Palma Guaycho y Jacqueline Frida Palma Pacheco, que mediante escritura pública de fecha 11 de junio del año 2014 suscribieron, se le otorgó a favor de Richard Palma Guaycho, Jacqueline Frida Palma Pacheco, un crédito en condiciones de documento a fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones. Se tiene respecto del vehículo marca Hyundai modelo Grand i10, carrocería hatchback, número chasis de placa de rodaje B6D322. De dicho documento vamos a resaltar, señor magistrado, que cuando comparecen a dicho lugar, tanto mi patrocinado conforme con su esposa hasta en ese momento, la señora Frida, señalaron el domicilio siguiente. Permítame. Aparece. Bueno, básicamente este documento es para acreditar que cuentan con bien mueble aquí en la localidad de Arequipa, conforme se evidencia dicha escritura pública, así también de la búsqueda de ficha VENET que ha dado cuenta el Ministerio Público, daría cuenta de que este es propietario junto a su señora esposa. Así también se tiene, señor magistrado, la minuta de donación de derechos y acciones de bien inmueble realizada por Epifania Gladys Palma Guaycho, identificada con DNI 2947-2214, y la otra parte al donante del señor Enrique Palma Guaycho y a la señora Jacqueline Frida Palma Pacheco, respecto del bien ubicado en Manzana de Valdivia, Manzana S, lote 7, distrito de Caima, provincia y departamento de Arequipa, quien tiene el 50% de la totalidad de los derechos, debidamente inscritos en la partida registral P0 6107-277. Aparece en dicho documento, señor magistrado, que el objeto de la donación se da por parte de la señora madre de mi patrocinado en la donación al porcentaje equivalente al 35% respecto de dicho bien inscrito en registros públicos. Así también aparece que dicho acto jurídico se ha realizado con fecha 23 de agosto del año 2018 por ante la notaría Holgado del Carpio, Fernando Vegaso Delgado, ¿no? Así aparece de dicho documento. En dicho documento, señor magistrado, conforme se aparece, se ha señalado como domicilios en calle José Olaya, Manzana D, lote 8, Alto Calma, fecha en la que mi patrocinado se encontraba conviviendo con su señora esposa hasta en ese momento. Respecto al domicilio
de mi patrocinado, debemos señalar que conforme al acta que se ha dado lectura, con fecha 25 de agosto del año 2023 se ha realizado la verificación notarial domiciliaria por parte del un señor notario Rubén Bolívar Cayata, donde ha verificado la existencia de dicho domicilio, ¿no? Y certificó lo siguiente: constituidos en el domicilio, en la hora y la diligencia del periodo indicado, Alto Caima 3, sector 2, Manzana S, lote 7, sector 7, distrito de Caima, provincia de Arequipa, tal como consta de la diligencia, que ha tomado fotografías durante la diligencia, donde se tiene que tendría vivencia real y física y permanente el señor Enrique Richard Palma Guaycho, con documento de identidad número 42-11-21-57, quien se encuentra detenido. En este caso, se comprobase falsedad alguna, se estarían sometiendo a las acciones contempladas en el artículo 27 del Código Penal. Siendo así, señor magistrado, la notaría ha podido tomar tomas fotográficas de la vivienda, que es una vivienda de material noble. Se ha podido tomar tomas fotográficas de la casa, así también como la habitación donde tiene el señor Palma Guaycho sus derechos en el 35%, como se ha dado lectura anteriormente. En ese entender, señor magistrado, se han podido verificar pertenencias del propio investigado ahora en dicho domicilio. Señalando lo siguiente, que también, conforme lo ha señalado al inicio de esta audiencia, él cuenta con 3 domicilios en la localidad de Arequipa, siendo este el domicilio donde ha crecido y también aparece conforme a ficha de NIE, este domicilio ubicado en Alto Caima 3, sector 2, Manzana S, lote 7A, ¿no? A nombre de Palma Castro Timoteo Filiberto, quien es su señor padre, quien también, conforme lo hemos señalado, ha sido parte del terreno, ha sido donado al señor Palma Guaycho. Aparece también, señor magistrado, de la ficha de NIE, conforme se tiene, y los datos consignados por el Ministerio Público, el domicilio que consigna en el DNI es Alto Caima, sector 3, sector 2, Manzana A, lote 7. Si bien mi patrocinado al inicio también de esta audiencia ha manifestado tener otro domicilio, que es el domicilio laboral, porque así lo ha señalado: tengo un domicilio laboral que por mi trabajo a veces solamente salgo los fines de semana, y este domicilio lo ha señalado en el cuartel de Tiabaya, dando la dirección correcta del mismo. Entonces no es tan cierto que el Ministerio Público diga no tiene un domicilio cierto, pues mi patrocinado labora dentro del Ejército, conforme se tiene del registro de su licencia de conducir número PA 2200161 a nombre de Palma Guaycho por el Ministerio de Defensa y Ejército del Perú. Aparece ahí de la fecha de expedición del mismo, es con fecha 29 de 9 de 2022, y la fecha de vencimiento que tiene con 28 de septiembre del año 2027. Así también aparece como el grado que tiene es Ejército del Perú, es su oficial de primera. Se ha señalado por parte del patrocinado que este tiene un domicilio laboral, y así lo ha señalado. Un domicilio donde se le puede ubicar, ha señalado el domicilio en Alto Caimenace, sector 7, 3, como lo ha señalado al inicio también de esta audiencia. Y que el domicilio ubicado en Cayo Guamachuco es un domicilio donde suele ir los fines de semana a descansar. Así lo ha señalado. Entonces, señor magistrado, conforme lo hemos manifestado, tiene un domicilio en la localidad de Arequipa, sí tiene un domicilio, pues su ficha de NIE da cuenta del domicilio ubicado en Alto Caima, sector 3, Manzana A, lote S, sector 7. Ese da cuenta de su domicilio. ¿Tiene derechos y un arraigo que lo vaya a arraigar dentro de la localidad de Arequipa? Sí, señor magistrado. Tiene este domicilio, el cual ha sido pasible de verificación domiciliaria por parte del doctor Rodríguez Bolívar Cayata. Así también, señor magistrado, se tiene que dicho domicilio ha sido señalado, ¿no?, por mi cliente en anteriores oportunidades, conforme se aparece también del acta de donación de derechos y acciones de bien inmueble, donde aparece dicho domicilio, ¿no?, de Amaldía Manzana S, lote 7. Entonces, tiene un domicilio permanente, inclusive desde hace años atrás, sí, el domicilio que aparece en ficha BNI también es el mismo. Entonces tiene un domicilio conocido, se puede percibir o advertir hasta esta fecha que tiene un domicilio conocido, sí tiene un domicilio conocido. Tiene bienes muebles que lo arraigan a la localidad de Arequipa, sí tiene. Su vehículo, su parte que le han donado sus señores padres a la hora investigado, también, señor magistrado. Entonces, estas circunstancias hacen prever que efectivamente cuenta con un domicilio que lo arraiga a la localidad de Arequipa. No tiene un domicilio fuera de la localidad de Arequipa. Si bien los ha señalado y lo ha especificado para que el juzgado pueda entender cuál es la calidad de domicilio que tiene, el domicilio que tendría y calidad es el domicilio ubicado en Alto Caimenace, sector 7, Manzana S. Así también, respecto al arraigo laboral, considera el Ministerio Público de que por el hecho de que tiene denuncias con su señora esposa hasta este momento, no podría ya tener y carecería del arraigo familiar, ¿no? Debemos señalar que, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, asiente de que efectivamente a la fecha mi patrocinado se encuentra casado, ¿sí?
Se cuenta con fotografías, señor magistrado, donde por inmediación usted podrá ver la cara de mi patrocinado, sus menores hijos y la señora, su señora esposa, con quienes comparten inclusive los logros de sus menores hijos. Así también se cuenta con otras fotografías donde se encuentra también un patrocinado con su esposa, con sus menores hijos, ¿no? La fecha data de fecha 14 de julio del año 2017, Jacqueline Palma, la esposa de mi patrocinado. Otro documento, otra fotografía donde se puede evidenciar que también sigue compartiendo con sus familiares, ¿no? Su hijo menor, su señora esposa y él ahí presente con sus menores hijos. Otra fotografía de fecha 2 de septiembre del año 2018 donde se encuentra con su señora esposa y sus hijos en su domicilio. Otra fotografía en otro momento, señor magistrado, evidencia que también mi patrocinado sí tiene un arraigo familiar, pues se evidencia que participa de salidas con sus menores hijos. Esta fecha data del 3 de agosto del año 2017. La fotografía de su matrimonio con su señora esposa y sus familiares. Otra fotografía donde está con sus señores padres, sus hermanos y familiares de la misma. Aquí también se ve una fotografía con su señora esposa. Una fotografía dentro del cuartel también, señor magistrado, donde se evidencia la presencia de su señora madre, su esposa y sus menores hijos. También, así como lo ha señalado mi patrocinado, se advierte, señor magistrado, los depósitos a pagos del colegio Mendel, que él cuenta y ha tenido, ¿no? Que él paga el colegio de sus hijos, ¿no? Aparece el pago, dice, giro, rubro, número, colegios, empresa, colegio Mendel, Caima, aparece a nombre de Palma Diego André, Palma André Diego André. Otro pago por servicios de fecha 28 de marzo del año 2023, donde aparece el pago Mendel a nombre de Palma Benson Adrián, su otro hijo. Así también se adjunta la receta médica a nombre de Diego Palma, de 16 años, donde se advierte que él tendría glucosa, insulina, neumogloblina, TSM, bilirrubina, creatina y fosfata. Debiendo detenerme en este momento para poder acreditar que conforme se tiene la declaración de su señora esposa, está señalado que sus hijos padecen enfermedades, ¿no? Tal como nos señala en la pregunta número, únicamente. La declaración de la señora Jacqueline Frida Palma Pacheco, quien de fecha 23 de agosto del año 2023, quien señala a la pregunta número 18, para que indique si sus hijos se encuentran estudiando actualmente, indique de ser así en qué institución. Que sí se encuentran estudiando actualmente y mis dos hijos que estudian en el colegio Méndez, Caima, es un colegio particular. Declararte para que diga quién se encarga de pagar las pensiones escolares de sus hijos, que mi esposo se encarga de pagar la pensión del colegio de mis dos hijos, paga sus actividades recreativas como es la marinera, también paga el tratamiento de uno de mis dos hijos, quien tiene diagnóstico de megacolo y otro tiene un tratamiento de oftalmólogo, ya que el diagnóstico no de acuerdo, pero está registrado en una historia clínica. Además hay que comprar lentes para que pueda ver. Para que indique que si el trabajo que usted cuenta es de manera permanente o temporal, que mi trabajo es temporal, que con mi trabajo no cubro toda la economía de la casa. Para que indique quién se encarga de los datos económicos que retienen sus hijos y su persona. Que no se encuentra, dijo que su esposo es la persona que se encarga de estos pagos como tal, ¿no? Para que diga también a la pregunta número 22 respecto a los trabajos temporales, que ella, que dice, ¿no? Para que indique cuál es el motivo por el cual realiza trabajos temporales, pues la madre de estos menores sufre de sinusitis crónica, ¿no? Y no la deja respirar adecuadamente, por eso es que trabaja en un ambiente si trabaja de manera temporal, ¿no? Así también se le ha hecho la pregunta 23, ¿quién supervisa la enseñanza de sus menores hijos en el colegio? Que a veces tienen reuniones en el colegio y las entregas de libretas, que tenemos que ir a asambleas por medio del WhatsApp, que nos mandan comunicados que participamos ambos, en algún comunicado teniendo que estar en lo que nos indica el colegio. Así lo ha señalado, que participa el señor de manera activa. Y así aparece, señor magistrado, respecto a las conversaciones WhatsApp, que voy a proyectar. Permítame buscar. Permítame proyectar eso en un momento. Las
conversaciones WhatsApp que tienen en el colegio, en el grupo. Que participa desde un grupo, desde el número telefónico 99 68 76 286, el cual es el teléfono que presento y va a presentar capturas de pantalla. Así también respecto a sus hijos, se ha presentado, señor magistrado, en su despacho, las historias clínicas, ¿no?, que darían cuenta de la enfermedad que padecen los menores. Es decir, aquí aparece la historia del director Hospital Militar número 2 Arequipa, de fecha 25 de agosto del año 2023, donde se advertiría que la consulta médica a Diego Palma da como, la atención fue por urología, y la enfermedad actual es quiste en el testículo, examen físico preferencial, testículos normales, quiste epidémico derecho de ecografía de testículos normales, adherencia. Se da como diagnóstico prepucio denundante, fimosis para pinosis, presuntivo, balano postitus presuntivo. Este es firmado por el médico Escalante Álvaro Alejandro. Se tiene también la consulta de atención médica, historia clínica 396372 de fecha el 28 de octubre del año 2006, que tiene como nacimiento al señor Palma André, ¿no? Además se tiene que el mismo fue por amnesis, síntomas principales de deposiciones, ¿no? Regresa después de 2 meses y recibe deposiciones, dice, 2 sueltas, hace un mes, ¿no? Antecedentes, enfermedad, ¿no? El diagnóstico que da es constipación, definitivo. Así aparece, también es firmado por Seijas Mogrovejo José Luis. La atención de consulta inmediata a nombre de Diego André Palma, ¿no?, que ha sido atendido en la especialidad de gastroenterología pediátrica. La fecha de atención fue en el año 2021, 21 de febrero del año 2019. Aparece con antecedentes y constipación, ¿no?, conforme lo ha señalado, ¿no? Sufre de colon hipergrande, así lo ha señalado la mamá, y esto se acredita con estas consultas de atención inmediata, ¿no? También otra de fecha el 14 de agosto del año 2014, ¿no? Gastroenterología pediátrica a nombre de Diego André, la misma que da cuenta también, señor magistrado, con el abdomen simple, rutina, ¿no? El diagnóstico son constipación definitivo, así aparece. Diego Palma, de fecha 24 de marzo del año 2022, la atención que se le da al menor constante. Parece una atención constante conforme lo manifestamos. Así también, señor magistrado, se cuenta con la historia clínica número, aparece aquí, 3294-43050, nombre de Diego Palma, donde aparece con linxcuturema, ¿no? Así recetado por el médico en dicha fecha. Médico cirujano, urólogo, Villena. Otro atención que se da con fecha 21 de agosto del año 2018 a nombre de Diego Palma. Es el menor de 11 años, donde aparece atención por pulmones. Acá aparece certificado despectivo. Se firma el certificado despectivo, dice, la atención que se le da. Otra tenemos de fecha 10 de diciembre del año 2018, donde el padre refiere que el paciente se encuentra sintomático, niega molestias, presenta apetito, y esa es frecuencia de heces, ¿no? Así también tenemos la atención de fecha de 20 de agosto del año 2018, ¿no? También firmado por el médico Vargas, conforme aparece del mismo en el área de pediatría, 20 de agosto del año 2018. El 8 de agosto del año 2018 también tiene otra atención, así también tiene otra atención con fecha 13 de agosto del mismo, otra atención con fecha 17 de agosto, el 15 de mayo del 2018, el 28 de diciembre del año 2017, además de que también presenta atención dicha persona.
Entonces, estos documentos como tal, señor magistrado, en el mismo sentido acreditan una atención constante por parte del menor, conforme lo ha señalado la madre en su declaración el día 23 de agosto, ¿no? Así también se cuenta con la historia clínica de Renzo Palma Palma, el otro menor de mi patrocinado, quien, conforme también se acredita, cuenta con constantes atenciones, ¿no? Así aparece de la historia clínica adjuntada a su despacho. La misma que se da cuenta de fecha 25 de abril del año 2018, 30 de junio del año 2018, 9 de septiembre del año 2017, 11 de noviembre del año 2017, 18 de abril del 2017, 7 de mayo del 2017, 12 de junio del 2017, 18 de julio del 2017, 29 de septiembre del año 2016 y 08 de abril del año 2017, así como el 22 de abril del 2016, 1 de julio del año 2016, 10 de julio del año 2019, 16 de junio del año 2023. Esta es la historia clínica de Palma Pacheco Jacqueline, quien es esposa de mi patrocinado, ¿no? Y también registra historia clínica dentro de dicho hospital o centro médico del Ejército, ¿no? Esto se ha dado con fecha, la primera atención conforme aparece es de fecha 16 de julio del año 2018, la siguiente atención 19 de diciembre del año 2017, así como el 28 de abril del año 2018, 4 de febrero del año 2015, 4 de marzo del año 2015, 14 de julio del año 2015, 29 de agosto del 2013, 21 de septiembre del año 2013 y 18 de febrero del año 2015, siendo la última el 2 de agosto del 2000, la primera el 2 de agosto del año 2013. No, aparece también una del 11 de noviembre del año 2011, 16 de noviembre del año 2011, siendo estas las atenciones constantes, no solo con los menores, sino también con su señora esposa, quienes, conforme también lo ha señalado, padecen de enfermedades crónicas durante el tiempo. Entonces, señor magistrado, se tiene que, quien asume la carga familiar, la dependencia, conforme lo ha señalado la madre de los menores, es el ahora investigado. Y teniéndose en cuenta que el Tribunal Constitucional, la reiterada jurisprudencia, ha señalado que para poder imponer una medida coercitiva que reviste la restricción de la libertad, tendrían que valorarse en principio el interés superior del niño, que en este caso no solamente, conforme lo hemos manifestado, contamos con los vouchers que se venían depositando a los centros de institución de educación privada, Colegio Mendel Caima, ¿no? Que aparece la constancia de estudios, donde se da cuenta que el señor Diego André Palma Palma se encuentra cursando sus estudios en la institución educativa aula quinto año del nivel secundaria, como consta del sistema de matrícula CIACE, año escolar 2023, ¿no? Teniendo su código el menor 60864742. Así también se cuenta con la constancia de estudios a nombre de Renzo Adrián Palma Palma, ¿no? Quien tiene como código 78361469 y se encuentra cursando a la fecha el nivel primario, el cuarto año del nivel primaria, ¿no? Así también, conforme lo ha señalado la agraviada, y se encuentra pendiente también de la atención, bueno, a verificar los estudios de sus menores hijos, es el señor padre también quien está atento a ello, ¿no? Pues aparece la carta de ratificación de matrícula 2023 Colegio Mendel Caima, de fecha noviembre del año 2022. Se tiene que la misma es una información general de la institución con características y condiciones de las condiciones que va a brindar este servicio, ¿no? Teniéndose en cuenta que infirma dicho compromiso y dicha forma de pagos de las condiciones y los costos respecto del menor Diego Palma Palma, de cuarto grado A, es el señor Palma Huaycho, pues aparece su firma con fecha 10 de noviembre del año 2023, señalando con su firma del mismo y su DNI 42112157. Entonces, aquí también se acredita que tienen un fuerte arraigo laboral para con sus menores hijos, pues no solamente, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, cuenta con menores hijos, sino que también se hace cargo de ellos, no solamente... Estas son las noticias más importantes del día. El expresidente Alberto Fujimori rindió su declaración indagatoria sobre el pedido de Chile de ampliación de extradición por el caso del secuestro y asesinato de 6 miembros de la familia Ventosilla, ocurrido el 24 de junio de 1992 por el Grupo Colina. Buenos días, señor juez, señor fiscal, con todos.
La diligencia, que se desarrolló de manera reservada y virtual, estuvo a cargo del juez Lidman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador. La Corte Superior de Lima realizó una maratón judicial para reducir la carga de los expedientes que involucran a los adultos mayores en diferentes etapas procesales y en todas las especialidades. Participaron jueces y servidores jurisdiccionales y administrativos. Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado oficialmente como acusado dentro de un proceso judicial. En Georgia se le imputa el haber intentado alterar los resultados electorales del 2020. Durante una sesión que duró menos de 30 minutos, Trump fue acusado formalmente por 13 cargos. Continúe con la programación de Justicia TV. Señor magistrado, se le ha dado un porcentaje por parte de sus padres en el año 2018, también, señor magistrado. ¿Es un domicilio cierto donde pueda ser y conocido, donde pueda ser ubicado y patrocinado? Sí, señor magistrado, porque también ha sido pasible de verificación notarial por parte del notario público. También se cuenta, señor magistrado, con el acta de matrimonio, que si bien el Ministerio Público pretende negar el vínculo como tal, señalando de que ya no tendría una relación matrimonial con su ahora esposa, pues ahora se encuentra conviviendo con otra esposa, no obstante, señor magistrado, a la fecha se encuentra vigente el dicho matrimonio. Sin embargo, cuando señala a la esposa en su declaración que ha dado con fecha 23 de agosto del año 2023, está señalado que efectivamente por la relación con sus hijos llevan una buena relación. Entonces, señor magistrado, no basta solamente el hecho de que mi patrocinado haya podido quizá estar en otro entre otra eventual relación sentimental, que eso tampoco no puede ser prohibido y esto tampoco puede deslindar o negar un tipo de arraigo, sino más bien aumenta el tipo de arraigo en la localidad de Arequipa, pues la propia Fiscalía, conforme se tiene de acta de verificación domiciliaria de la propia fiscal, siendo participante la doctora Tania Bedregal, ha participado en la verificación domiciliaria de dicho domicilio donde convive aparentemente con su nueva conviviente. En ese entender, señor magistrado, el arraigo domiciliario no se ha desvanecido, sino más bien habría aumentado en la localidad de Arequipa, pues no solamente tiene sus hijos, tiene sus señores padres con quienes vive, tiene un domicilio, ¿cierto? No solo desde ahora, sino desde el año 2001, es decir, hace 22 años tendría un domicilio conocido. Así también, señor magistrado, se cuenta con la carta de autorización, donde Enrique Palma Guaycho, con DNI 42112157, autorizó a su hijo Diego Palma Palma, con DNI 608647, de llevar y hacerse cargo de los siguientes artefactos, ¿no? Un viaje que fuera autorizado por el colegio, ¿no? Para ello también mi patrocinado ha firmado una autorización para que vaya con su señor docente fuera de la localidad de Arequipa. Y aparece el documento lo siguiente: por el presente documento de Richard Palma Guaycho, de nacionalidad peruana, identificado con DNI 42112157, con domicilio en Alto Caima 3, sector 2, Manzana S, lote 7, A, distrito de Caima, provincia de Arequipa, señala lo siguiente: que de conformidad con el artículo 111 del Código de Niños y Adolescentes y la ley 27337, autorizan el viaje del menor Diego Andrés Palma Palma, con DNI 60864742, de 16 años de edad, quien realizará el viaje desde Arequipa, Lima, Chanchamayo, Axapampa y Carequipa, ¿no? Sino que el menor viaja en compañía de su profesor del Colegio Mendel, del cual viene haciéndose cargo mi patrocinado conforme a los vouchers que hemos dado cuenta, ¿no? El señor Víctor Palomino Carazas, quien es su docente, ¿no? Y el autorizado el viaje se ha constituido a la notaría con fecha 24 de julio, es decir, hasta antes de ocurrir los hechos. Entonces, señor magistrado, no es un hecho que nosotros estemos creando o estemos sorprendiendo al despacho en señalar de que sí se hace cargo. Se evidencia conforme a lo que estamos señalando, mi patrocinado sí se hacía cargo de la atención educacional de sus menores hijos y estaba al pendiente de este. Así también, señor magistrado, se cuenta con el acta de nacimiento, ¿no?, del menor Diego Andrés Palma Palma, donde se tiene como domicilio que se consignó también en dicha acta de nacimiento, se tiene urbanización de Valdivia, Manzana 712, Caima. Así aparece, ¿no?, el domicilio, y se tiene como a su señor padre, aquí aparece Enrique Richard Palma Guaycho, ¿no?, nacido en Cayoma, así señala. Su domicilio como tal se consigna en Caima, en Ace. Así también, señor magistrado, se tiene la partida de acta de nacimiento de su otro hijo, el señor Benzo Adrián Palma Palma, ¿no?,
quien se tiene como padres al señor Enrique Richard Palma Guaycho y a su señora esposa, Jacqueline Frida Palma Pacheco, ¿no? Aparece el vínculo familiar, el entroncamiento con sus menores hijos. Aparece también el acta de nacimiento de la menor Kelly Marlene Palma Norma, de sexo femenino, su menor hijita, donde se señala que esta habría nacido con fecha en el año 2010, 20 de julio del año 2010. Allí también en dicha partida de nacimiento se señaló, ¿no?, el complejo habitacional de Amadilla, sector 7, Manzana S, lote 7, Caima, teniéndose como padre a Enrique Richard Palma Guaycho. Así aparece también de dicha acta de nacimiento. Entonces, señor magistrado, con estos documentos acreditamos el entroncamiento familiar, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario, señor magistrado. Respecto al arraigo laboral, el Ministerio Público ha señalado que mi patrocinado no cuenta con dicha entidad, pues a él se le viene investigando por un citatorio que se le ha dado y se le ha aperturado un proceso administrativo. Respecto de ello, debemos señalar que mi patrocinado a la fecha mantiene el arraigo laboral, pues no ha sido destituido de dicha institución como tal. No aparece ningún documento que diga se le ha destituido del cargo. El procedimiento al cual hace referencia el Ministerio Público es en referencia a que se le había aperturado un proceso de investigación respecto al comportamiento y la moralidad que afectan la moral y la imagen de la institución, no por su función como suboficial dentro del ejército y en el ejercicio de sus funciones. En ese entender, mal haría el despacho en poder atender el pedido del Ministerio Público señalando que por el hecho de que se le ha aperturado un proceso administrativo disciplinario, no es un proceso laboral, al menos que se le haya enviado una situación de quererlo despedir o darle de baja en el grado que ostenta a la fecha. Y nosotros hemos señalado que el grado que ostenta mi patrocinado a la fecha es suboficial del ejército, ¿no? Suboficial de primera del ejército. Aparece, ¿no?, conforme se tiene del carné que hemos adjuntado. El mismo data de fecha 2022 y tiene como fecha de vencimiento en el año 2027. Entonces, si bien señala el Ministerio Público que por el hecho de haberse aperturado un proceso administrativo por la imagen y por los hechos por los cuales se ve involucrado mi patrocinado, no sería bueno al menos de que acoja el despacho este amparo por parte del Ministerio Público en señalar de que ya carecería de un arraigo como tal. Él mantiene su arraigo laboral. Él tiene un sueldo dentro del gobierno y es bien sabido, esa situación es conocido por parte, un hecho público también, de que los suboficiales cuentan con un sueldo como tal. Entonces, señor magistrado, teniendo en cuenta ello y teniendo en cuenta que el patrocinado cuenta con un arraigo familiar fuerte, un arraigo domiciliario conocido en la localidad de Arequipa y un arraigo laboral formal dentro del ejército, corresponde que el peligro procesal a la fecha no se encuentra presente, ¿no? Si bien podría considerarse por la prognosis de pena que señala el Ministerio Público que esa sería la única justificación, es decir, lo manifiesta de tal modo de que la prognosis de pena es cadena perpetua y por tanto debería darse la prisión preventiva. Así lo señala el Ministerio Público, porque se está investigando un hecho grave y una muerte. No obstante, señor magistrado, el objetivo o la visión de la prisión preventiva, conforme lo ha señalado el Acuerdo Plenario 01-2019, establece que la prisión preventiva es una entidad para verificar si efectivamente el peligro procesal se encuentra o no presente en un determinado caso. En el presente no se encuentra presente el peligro procesal. Invoca también un peligro de obstaculización. Y el peligro de obstaculización lo fundamenta en el siguiente sentido, de que mi patrocinado, por el hecho de no haber contestado preguntas en su declaración, ya constituiría de por sí un peligro procesal. Error gravísimo del Ministerio Público de Interpretación, pues como es bien sabido, nadie puede obligar al imputado a señalar cosas que en buena cuenta no quiera señalar dentro de un proceso. Sin embargo, el Ministerio Público hace mal uso de la declaración de mi patrocinado, tomándolo de forma negativa para asumir un peligro. El peligro de obstaculización no se encuentra evidenciado, señor magistrado. ¿Por qué? Porque al momento cuando se le hace la intervención a mi patrocinado y el Ministerio Público ha dado cuenta, este entrega su celular de forma voluntaria. Aquí está mi celular de forma voluntaria. Ese acto procesal, dato objetivo que se encuentra presente, da cuenta de que efectivamente no podría haber un peligro de obstaculización, pues él dice, vean mi celular, aquí está mi celular. Otro dato objetivo de que no había peligro de obstaculización es que cuando se hace la visualización del propio celular, la participación de este en el proceso para colaborar con la acción de la justicia,
Otro acto que participa mi patrocinado es en el acto de recogido, ¿no? Donde señala que dónde habría recogido al agraviado y dónde lo habría dejado. Entonces, señor magistrado, ¿configuraría un peligro de obstaculización conforme lo señala el Ministerio Público por la sola declaración? No, pues el acuerdo plenario 01-2019, la casación 626-2013, establece que de modo objetivo el Ministerio Público tendrá que demostrar cuál es este peligro de obstaculización, es decir, que vaya a interferir en la declaración de testigos. El Ministerio Público no nos ha señalado en qué testigo podría incidir mi patrocinado, en qué otros medios o qué otras diligencias habría alterado para que este ministerio no pueda llegar a la verdad como tal. No existe, más solo se avala y señala como fundamento que su declaración, como no ha sido completa, ya es un peligro de obstaculización para la verdad. Entonces, eso sí no podría ser tomado por parte del despacho y acogido en forma negativa en contra de esta entidad. En ese sentido, señor magistrado, consideramos de que el peligro procesal, el peligrosismo procesal no se encuentra presente, pues cuenta con arraigos mi patrocinado de calidad, tanto familiar, domiciliario y laboral. Si bien el Ministerio Público tendría que señala de que esto ya constituye de por sí con la prognosis de pena, no obstante, señor magistrado, debemos señalar que nosotros consideramos que no existen los suficientes y graves elementos de convicción que lo vinculen como tal en un hecho tan gravísimo. Bajo ese entender, tenemos que analizar la prognosis de pena a partir ya de los arraigos que cuenta mi patrocinado y a razón de los hechos, ¿no? Conforme los hemos manifestado. Y ahí tendríamos que analizar la proporcionalidad de la medida, donde entraría a tallar nuevamente observación a los elementos tanto de arraigo familiar, el arraigo domiciliario y el arraigo laboral. Pues en la proporcionalidad de la medida tendríamos que analizar si la medida resulta idónea como tal o resulta necesaria y propiamente dicha, y esta medida es proporcional como tal. Bajo ese entender consideramos que respecto a la necesidad no es necesario imponer una medida de prisión preventiva, pues en este caso mi patrocinado al momento de la intervención, conforme se ha dado cuenta, no ha mostrado conducta alguna de inclusive sustraerse de la acción de la justicia, sino más bien ha entregado los bienes, ha mantenido, y el Ministerio Público señala, ha mantenido los bienes por 5 días aproximadamente. Señor magistrado, yo le pregunto, y hacemos la pregunta en esta audiencia, ¿qué persona o qué delincuente mantiene los bienes por 5 días? Esa es una. Y si una persona es consciente de que habría matado a una persona, ¿usted cree que va a seguir trabajando de forma normal día a día? No, señor magistrado. El error más caro que le está costando a mi patrocinado es no haber devuelto estos documentos en su determinado momento. Estos supuestos bienes que dice el Ministerio Público, este tupper que habría podido ser encontrado, no fueron devueltos como tal. Ese fue el error más grande de mi patrocinado. Sin embargo, señor magistrado, debemos señalar que el hecho de que el Ministerio Público señale que tuvo los documentos 5 días, esto ya constituiría de por sí también un peligro grave, ¿no? Por tener los documentos. Pues eso no podría ser tomado también de esa forma, ¿no? Máximas de la experiencia y la lógica nos enseñan de que una persona que ha cometido un delito gravísimo desaparece todo. En este caso no ha ocurrido, pues él tenía los documentos, ¿no? Ahora bien, ¿sería idónea la medida, señor magistrado? Consideramos de que no, pues a razón de los elementos de convicción existen también otras figuras como lo señala la propia necesidad de la medida, la comparecencia con restricciones, ¿no? Que eventualmente sí consideramos que debe investigarse dicho hecho. Que nosotros hasta este momento hemos acreditado el recorrido que ha desarrollado mi patrocinado, sí, señor magistrado. Que las cámaras de seguridad, conforme lo ha advertido el Ministerio Público y hemos convenido en lo mismo, no son el mismo horario, difieren de minutos. Entonces, teniéndose en cuenta, conforme lo hemos señalado, el recorrido desde la calle Cela hasta la calle Fernandini, donde se encontró mi patrocinado, lo hemos hecho un día martes, un día donde no había afluencia. Los hechos habrían ocurrido un día sábado, aparentemente, que es distinto a la afluencia. Entonces, eso también, estos factores hay que tomarlos en cuenta para poder entender cuál habría sido el recorrido que habría desarrollado mi patrocinado. Señala el Ministerio Público que nunca le señaló mi patrocinado formalmente esta versión. Sin embargo, señor magistrado, cuando yo llego a la investigación y tomo el caso, es que mi patrocinado en todo momento manifiesta, inclusive en el recorrido, qué es lo que ha hecho en presencia del Ministerio Público. Y eso no puede ser negado de esta forma. Teniendo en cuenta ello,
nosotros ofrecemos una caución de 5.000 soles para que pueda ser considerada a razón de los arraigos ya mencionados por parte de esta defensa, considerándose que la medida ya no resultaría idónea a razón de que cuenta con los arraigos como tal. Y una comparecencia con restricciones sí sería mucho más efectiva, a razón de que dentro del proceso no se ha mostrado una conducta renuente a ser investigado mi patrocinado. Respecto del plazo, señor magistrado, consideramos de que no existe plazo, señor magistrado, para nosotros, pues a razón de que no se cumplen el primer presupuesto de prisión preventiva, consideramos de que ya de por sí el plazo se encuentra elevado de poder examinarse en el presente caso. Por estos fundamentos, señor magistrado, y teniendo en cuenta ya lo esbozado por esta defensa, solicito a su despacho se le imponga comparecencia con restricciones a mi patrocinado, con el pago de una caución de 5.000 soles a razón de los arraigos ya señalados por esta defensa. Gracias. ¿La defensa se ha pronunciado respecto a la proporcionalidad de la medida? Sí, señor magistrado, hemos señalado que ya no resultaría necesaria, pues existe la comparecencia con restricciones, y teniendo que el propio acuerdo plenario 01-2019 puede traer a colación nuevamente en la proporcionalidad de la medida una situación de que pueda nuevamente analizarse respecto de los arraigos. Cuenta con estos arraigos, esta entidad, mi patrocinado, sí cuenta con dicha entidad. Ya no podría ser tampoco idónea, señor magistrado, porque nosotros hemos advertido en esta audiencia que no se cuentan con esos suficientes elementos de convicción y que una medida de comparecencia con restricciones sí sería una medida idónea a imponerse a mi patrocinado. Dúplica de la Fiscalía. Gracias, doctor. Conforme a lo ha expuesto en el orden de la defensa, presenta su escrito donde indica su arraigo domiciliario. En ese orden voy a ir, doctor. Primero indica el arraigo domiciliario adjuntando una escritura de levantamiento de garantía inmobiliaria con Enrique Richard Palma Guacho y Jacqueline Frida Palma Pacheco. Una minuta y con un tema de registro de propiedad vehicular de el vehículo V6D322. ¿Es de calidad este documento, señor magistrado, tomando en consideración que este vehículo es el vehículo incautado, donde supuestamente indicamos nosotros que se ha hecho los hechos, donde se ha encontrado sangre, aparentemente se va a hacer la homologación de ADN de la víctima, donde se ha encontrado bienes del tupper de la víctima, donde supuestamente se hizo esta modalidad del taxi y donde hay estamos hablando de la muerte de una persona? ¿Es ese vehículo, señor magistrado, que acreditaría un arraigo de calidad sobre ese vehículo? Consideramos que no. Después indica una minuta de donación de derechos y acciones de bien inmueble entre el señor Enrique Richard Palma Guacho y Jacqueline Frida Palma Pacheco. Pero ¿quién es esa señora Jacqueline Frida Palma Pacheco? Indica ser su esposa del señor, bueno, lo indica en su declaración, pero es importante primero, antes de mencionar todos los medios probatorios sobre esta señora, que con esta señora ha declarado y ha tenido ya un proceso penal y una sentencia, según reporte del Poder Judicial, en el expediente número 878-2018, incidente 13-0401-JR-JPE01, ejecución de sentencia. ¿Y quién es la agraviada? Palma Pacheco Jacqueline. ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, señor magistrado. Acá indica, según su milla, ejecución de sentencia por delito 122B, lesiones leves por violencia familiar. Vincularía al señor con este tema de donación de acciones de bien inmueble con la señora, pero ya no sería un arraigo de calidad porque con la señora tiene procesos penales por violencia familiar. Vincularía directamente con ella, consideramos que no. Ahora, dice que hay una constancia notarial domiciliaria en el domicilio Alto Caima 3, sector 2, Manzana S, lote 7A, sector 1, distrito de Caima. Pero está indicando 3 domicilios, pero uno de los domicilios ya no vive con la señora Jacqueline Frida Palma, más aún tiene un proceso de violencia familiar. Y en su propia declaración de la señora Jacqueline indica actualmente somos casados desde el año 2001 con quien he procreado 2 hijos. Quiero aclarar que desde hace más o menos 2 meses atrás, por mutuo acuerdo con Enrique, nos hemos separado.
Es decir, uno de los domicilios no consideraría porque ya no estás viviendo con esa persona, la vincule con ella, con sus hijos, porque esta señora es la madre de sus hijos, pero si están separados, ¿qué arraigo domiciliario podemos hablar si no hay un vínculo directo con ella? Ahora, la defensa ha indicado una serie de historias clínicas de los menores, pero si están separados, ¿ha presentado algún documento idóneo la defensa donde acredite que el investigado tenga la tenencia de los menores hijos, que él sea directamente responsable con la tenencia de sus hijos y que él es el que lleva directamente a las atenciones médicas de sus hijos? No ha acreditado ese aspecto la defensa, no ha presentado un acta ante el juzgado de paz letrado, de la tenencia, ante un centro de conciliación con la madre de sus hijos y ya no es... ya no convive con ella, más aún la parte de la declaración del propio investigado dice que está separado y que él actualmente vive con otra persona, con la señorita Exilia Bravo Pera. Él lo dice en su propia declaración, el imputado el 23 de agosto del 2023, dice, quiero agregar que mi vehículo no está afiliado a ninguna empresa, desde hace 2 meses atrás vengo compartiendo una habitación con la señora Exilia Bravo, quien es mi pareja con quien me conocí hace 2 meses atrás. Hay un arraigo por solo 2 meses atrás. ¿Se podría decir, según el Código Civil, que la convivencia es por 2 meses? Porque el Código Civil dice que a partir de él se puede acreditar la convivencia a partir de los 2 años. Entonces no acreditaría ni por una señora, la esposa, ni por otra señora el arraigo domiciliario. Se caería totalmente ese arraigo por parte del investigado. No habría un arraigo de calidad, ya que no está realizado a ningún lugar, a ningún domicilio, conforme lo acabo de exponer con las contradicciones que primero el señor Enrique los señala, que no vive ahí, que se ha separado, que vive en un cuarto, no señala el cuarto, y que la propia señora, la esposa, indica que ella está con sus hijos, sus 2 menores hijos, y no ha acreditado el tema de que el señor tenga la tenencia directa de los hijos y que los vincule directamente con sus hijos, porque el propio investigado indica que vive en un cuarto con la señora Exilia, pero no con sus hijos. Entonces, ¿cómo podría indicar la defensa que él está directamente allegado a que los hijos, él está como la tenencia directa, única? No, porque los hijos viven con su madre, no con el señor. Entonces no hay una vinculación y un arraigo domiciliario. Un arraigo domiciliario y también por ende se caería el arraigo familiar, señor magistrado. Ahora presenta que su vehículo, en ese vehículo es donde se han suscitado los hechos. Ahora, según el orden del escrito, el arraigo laboral, hay un proceso disciplinario que se sigue al señor por en el ejército. Por lo tanto, no estamos hablando que hay una destitución aún, porque todavía no podemos decir sobre el futuro, pero sí tenemos que hay un proceso disciplinario que ya no lo podría vincular directamente ya al señor con un arraigo laboral fuerte, de calidad, que lo vincule, que estaría presente en todo el proceso y se le daría libertad. Ahora, él también en su declaración indica que también es taxista, tiene un arraigo laboral de taxista en las noches. ¿Qué ha hecho como la labor de taxista? Según la imputación de la Fiscalía, él habría cometido el hecho de robo con subsecuente muerte por este taxi, con la calidad él de chofer. ¿Habría un arraigo laboral directo de calidad que lo vincule? No, señor magistrado, se caería también este arraigo laboral. Como lo indiqué, el arraigo familiar indica una serie de fotos con su esposa, pero como ya lo señalé, se encuentra separado, viviendo en un cuarto con otra señora Exilia. No podría haber un arraigo de calidad. Presentan unos vouchers de los estudios de sus hijos, supuestamente el pago, pero no dice que lo pague directamente esta educación de sus hijos. Más aún que se registra en el Poder Judicial un proceso de alimentos, que el señor tiene un proceso de alimentos ante el juzgado de paz letrado, es decir, no estaría cumpliendo directamente con los alimentos de sus hijos, conforme lo se ve en el expediente número 00276-2019-00412 JP-FC-01. Demanda de alimentos. Demandado: Palma Guaycho Enrique Richard. Demandante: Palma Pacheco de Jacqueline Frías. Entonces, ¿cómo podemos decir que él paga directamente si tiene procesos de alimentos de sus hijos ante el juzgado de paz letrados?
Entonces se caería ese arraigo familiar, se caería el señor magistrado. Y como lo indiqué al inicio, no vive con sus hijos. Él ha dicho que vive en un cuarto solo con esa persona, Excelia, que solo se vive 2 meses. Por lo tanto, no hay un vínculo directo. Se caería todas las historias clínicas que ha presentado la defensa, se caería porque eso no lo vincula directamente, como lo indiqué. Según cuando hay una separación de cuerpos, se tiene que haber un proceso de tenencia. Cuando se habla de menores, ¿hay un proceso de tenencia? No hay ningún proceso de tenencia que lo vincule que el señor es el encargado de estos menores hijos. Más aún, la señora se encuentra trabajando actualmente, porque como lo digo, no podemos hablar del futuro si la señora la despidieron, si a él también o a mí también me despidieron, porque actualmente la señora se encuentra trabajando, percibe 2.000 nuevos soles conforme su declaración de la señora Jacqueline. Por lo tanto, la señora brinda un apoyo económico a su familia, directamente a sus hijos. Por lo tanto, no se estaría acá vulnerando ningún derecho del menor, de los menores, porque tiene su madre que apoya económicamente, y más aún que no viven con su madre, no viven con el padre, que es el investigado, ya que no hay ese vínculo, ¿no? Por lo tanto, los 3 arraigos que ha sustentado que con abundante documentación la defensa se caerían directamente con lo que estoy indicando, con él, que no vive con ellos, procesos de violencia familiar, procesos de alimentos, vive en un cuarto solo, bueno, con la señora Alexia, que no ha declarado en este proceso, hasta el transcurso de este proceso. Ahora es necesario también señalar que la parte agraviada tenía hijos, se encontraba con hijos de 6 años, el agraviado dejó un hijo en orfandad de 6 años y un niño de 1 año y 8 meses de edad a una esposa sola viuda. Es importante también señalar eso. Respecto a la obstaculización, acá la defensa indica de que no se indica por la Fiscalía una serie de errores de la obstaculización, que solo indica de que el señor ha declarado y ha guardado silencio y que eso no se podría indicar directamente. Señor magistrado, se tienen varias diligencias obstaculizadas por la parte investigada, diligencias que se han desarrollado en este periodo de detención preliminar. Por ejemplo, acaban de notificarnos por parte de su judicatura un proceso de tutela de derechos contra medios probatorios el día 7 de septiembre del 2023. Entiendo que son las garantías de la defensa, pero se están oponiendo a actas realizadas, diligencias frustradas por parte de la policía, al acta de reconocimiento de enseres y lacrado de fecha 22 de agosto del 2023, entiendo que son el acta de reconocimiento de los TAPERS, están presentando tutelas de derechos en este proceso en el incidente 67. ¿Esos son mecanismos de obstaculización? Considero que sí son mecanismos de obstaculización. No adelanto. A ver, la defensa ha levantado la mano. Señor magistrado, Ministerio Público en ningún momento, en los momentos de su locución para sustentar el peligro de obstaculización, ha manifestado lo que manifiesta en este momento. No obstante, lo que hemos presentado nosotros a nuestra judicatura es un derecho que le asiste a todo imputado, que no puede ser tomado de esa forma por parte del Ministerio Público. La Fiscalía puede obviar, por favor, ese fundamento si es que no ha sido materia de su requerimiento inicial. Ya, señor magistrado. Entonces, estos mecanismos, como lo indicaba de obstaculización, bueno, ya indicando que la tutela no desea la defensa que se oralice en este acto, no lo realizaremos, pero sí ha habido diligencias y también la acta de del TAPER, la diligencia de reconocimiento del TAPER, la propia defensa consigna en sus comentarios y se les... Objeción, señor magistrado, objeción, señor magistrado. Nuevamente el Ministerio Público está manifestando hechos que no han sido señalados en su pedido de obstaculización. Ingresa información nueva. La Fiscalía señala los fundamentos de su requerimiento inicial. Ya, doctor. Procedo a continuar. La defensa indica que, bueno, ceñirme solo lo que la defensa indica, ¿no? Porque lo está solicitando. La obstaculización, en la parte de su declaración del investigado, indica dónde vive, dónde domicilia, pero al preguntarle sobre los aspectos de cómo se suscitaron los hechos, por qué motivo lo llevó al agraviado en el vehículo y qué pasó, guarda silencio.
¿Qué pasó en el recorrido? Guarda silencio. Se le pregunta si ese día hubo hechos de violencia en su vehículo el día 11 de agosto, guarda silencio. ¿Colabora con la investigación? No colabora. El aspecto de que va a percibir, se le va a dar una pena de cadena perpetua, puede dar mecanismos que obstaculicen a la averiguación de la verdad. Sí, señor magistrado, por el tema de la pena que va a someterse por cadena perpetua. Ahora, asimismo, el señor es funcionario del ejército, trabajador, servidor social. Tiene un nivel de educación no básico de primaria, de inicial, ni de secundaria. Sabe, porque el ejército tiene una labor de cuidado a la población. Él, mediante esto del ejército, sabiendo, y en la noche haciendo esto del taxeo, habiendo encontrado supuestamente, conforme la defensa indica, estos bienes, y habiendo sido este caso por noticias a nivel nacional que había desaparecido este señor, no entregar estos documentos a la sección policial. No, al contrario, me los guardo y me los quedo guardaditos y no digo nada por más de 5 días, hasta que la policía pues me capture y recién yo puedo reconocer los hechos. ¿Son mecanismos de obstaculización? Sí, son mecanismos de obstaculización. Ahora, la teoría del Ministerio Público es la participación de 2 o más personas. Es evidente que trata de obstaculizar la averiguación de sus coautores. Al no encontrar también en la acta visualización llamadas, porque no se han encontrado llamadas, conforme el levantamiento vamos a corroborar si esas llamadas dentro del acta visualización estaban o no, porque se ha podido eliminar muchas de esas llamadas. Objeción, señor magistrado, no ha sido postulado de esa forma por parte del Ministerio Público, y reitero, señor magistrado, que se ciña a su pedido concreto. No ha sido manifiesto en un inicio por parte del Ministerio Público el hecho de no contar con llamadas, y está agregando hechos que no han sido discutidos. No hay lugar por cuanto lo que es el registro del celular o visualización del celular o entrega del celular que usted mismo ha hecho referencia, ese ha sido material de debate. La Fiscalía puede continuar. Señor magistrado, la propia defensa, cuando ha hablado ahora del tema de sus obstaculizaciones, los domicilios, él mismo ha hablado del acta de registro de llamadas del investigado, donde no se ha encontrado llamadas en el momento de los hechos o evidencia relevante. Ha tenido más de 5 días este celular. Él ha podido eliminar muchas conversaciones, a no ser también que pueda haber otro celular, señor magistrado. Pero en ese celular que ha habido esa acta de visualización en la división de alta tecnología, no se ha encontrado. Es posible que se ha podido borrar en todo este plazo de tiempo, y que si es que se fuera posible, si diera libertad al investigado, podría obstaculizar más diligencias conforme se ha hecho en todo este recorrido de la detención preliminar, doctor. Sería todo. Gracias. La defensa puede hacer uso de la palabra. Sí, señor magistrado, y con mucho respeto, señor magistrado. Es cierto, señor magistrado, que esta defensa, y mal hace la Fiscalía en señalar de que el hecho de que la defensa acuda al órgano jurisdiccional a hacer respetar los derechos de una persona, esto configure de por sí un peligro. La defensa ya se zanjó ese aspecto. Sí, y dejar sentado algo más, señor magistrado, en la presente audiencia. Se ha pretendido, señor magistrado, en contra de mi patrocinado, realizar actos a ocultas de la defensa. Es por eso que recurrimos a su despacho, de querer hacer diligencias. Señor magistrado, ya se hizo conocimiento de la defensa, señor magistrado. Sigue hablando la defensa. Por favor, la Fiscalía, orden. La defensa, sí, ya se ha señalado que la Fiscalía no fundamente respecto a esta pedido de tutela, por tanto no se va a tener en cuenta. Entonces la defensa puede referirse a otros aspectos diferentes al pedido de tutela. Gracias, doctor. También la representante del Ministerio Público, que el hecho de no haberse encontrado objetivamente información relevante podría, así en modo condicional, podría en adelante configurarse, pues, ¿no? Pues él podría salir y ocultar información. Pero esto, señor magistrado, resulta pues algo que no se pueda dar en la realidad. Pues, ¿quién tiene en custodia estos celulares como tal? ¿No lo tiene la policía? Mi patrocinado no ha evidenciado una conducta procesal de querer que se manifieste la verdad. Eso sí es un dato objetivo. No como el Ministerio Público
señala, ¿no? Podría encontrarse en adelante otra evidencia, ¿no? Que ha ocultado. Pero sin embargo, señor magistrado, mi patrocinado ha dado pie a que investigue en su celular en el departamento de alta tecnología. Allí es donde se ha verificado las llamadas, ingreso de llamadas, salidas. Mensajes eliminados, pues señala el Ministerio Público de que mi patrocinado habría eliminado los mensajes, ¿no? Habría eliminado las llamadas. Pero en alta tecnología han verificado que no se ha realizado ningún tipo de acto como lo señala el Ministerio Público. Y eso ha quedado sentado en dicha acta, de la cual hemos hecho nosotros oralización en la presente audiencia. Bajo ese entender, señor magistrado, el señalar de que mi patrocinado nuevamente, por el hecho de no querer señalar en su declaración algunos aspectos que el Ministerio Público consideraba, es que nosotros en dicha diligencia consideramos de que no era necesario hacerlo en esa instancia porque estamos pasibles de una tutela, como lo he señalado. Entonces mi patrocinado, al darle uso de la palabra en este momento, él le podrá decir a usted, señor magistrado, qué es lo que ha sucedido ciertamente el día 11 de agosto del año 2023. Y es que es lo mejor que por inmediación usted tome en cuenta lo que le vaya a señalar mi patrocinado en esta audiencia. Por lo demás, señor magistrado, me reitero en cuanto a lo esbozado respecto al peligro de obstaculización y al peligro procesal de arraigo familiar, domiciliario y familiar. Finalmente, señor magistrado, señala el Ministerio Público de que mi patrocinado no contaría con un arraigo familiar, pues se encontraría separado de su esposa hace 2 meses como tal, y que las denuncias como tal ya de por sí trasquiebran el arraigo familiar. Sin embargo, si en el año 2018 ocurrió una desaveniencia, porque así lo señala su esposa, hubo un error, lo denuncié por un error. En el año 2019, señor magistrado, aparece que mi patrocinado se toma fotos con sus familiares y nosotros hemos señalado, hemos hecho manifiesto y hemos proyectado las fotografías con su esposa y sus menores hijos. Entonces, ¿podría ser cierto de que la esposa diga de que habría ocurrido un error como en todo matrimonio? Sí, pues, señor magistrado, aparece esa situación y se da cuenta de esas situaciones no solo en una pareja, sino en varias parejas. Por lo demás, señor magistrado, me subsiste lo que he señalado anteriormente. Ya, bueno, son las 7:38. Suspenderemos la audiencia. Continuará mañana, sábado, a las 2 de la tarde con 15 minutos. Oportunidad en que el investigado podrá hacer uso de la palabra si lo considera y se expedirá resolución. ¿Alguna consideración final? Vamos a suspender la presente y continuar mañana, sábado, 25 de agosto de 2023 a las 2 de la tarde con 15 minutos. La Fiscalía. Y doctor, con el mismo enlace. ¿El especialista tiene información qué enlace se va a utilizar o van a enviar los enlaces? Doctor, suele ser el mismo enlace. Ya, suele ser el mismo enlace, pero de todos modos siempre corroborar el enlace que se les ha enviado, ¿no? Se voy a coordinar en todo caso, pero sí es el mismo. Ya. Entonces, damos por finalizada esta sesión y continuamos mañana. Buenas noches. Buenas noches.